¿Tu dinero no te alcanza? Escucha Conexión Financiera y aprende a administrarlo. Todas las voces. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gerson Levy y el día de hoy en Conexión Financiera tenemos un tema bastante interesante para ti, quienes nos estás escuchando allá en casa o quienes incluso están en el trabajo o dirigiéndose hacia él. El día de hoy el tema es derechos de los trabajadores y para eso tengo aquí al licenciado José Juan Bernal Melgarejo, es abogado laboral, y al licenciado Alejandro Luna Ramón, abogado laboral también, quienes nos van a estar en una mesa de diálogo pues platicando acerca de este tema que es tan importante para para el gremio trabajador básicamente y para los también empleadores, porque no nada más los trabajadores tenemos derechos, sino que también los empleadores tienen sus propios derechos. Cuando se infringe uno de estos, pues bueno, aquí entran estas dos personas que tenemos aquí al lado, que son pues los conciliadores, son los abogados, son los que llevan casos y que asesoran a los trabajadores o más bien también a los empresarios, ¿no? Y para eso quiero mandar un gran saludo a todas las personas que nos escuchan allá en La Voz de la Huasteca en Álamo por el 90.7 de FM, en La Voz del Totonacapan en Papantla por el 90.3 de FM y en Viva la Cuenca Radio en Tlacotalpan por el 93.7 de FM. Muchas gracias por sintonizarnos y por vernos también en nuestro canal de YouTube. Pueden entrar a YouTube y poner Conexión Veracruz, el del loguito rojo, eso somos, y pues con mucho gusto también tenemos redes sociales a su disposición. En Twitter estamos como @radioconexión V de Veracruz y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. Nuestro teléfono en cabina con clave 228-237-0000 y nuestra página web www.conexionveracruz.com.mx, donde aparte de escucharnos también puede ver las noticias más relevantes del momento. Y en este momento pues me encuentro con estos dos grandes abogados en el ámbito laboral. Licenciado José Juan, ¿cómo está? Bien, gracias. Agradezco la invitación. Buenas tardes a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven. Gracias. Bueno, el licenciado José Juan Bernal Melgarejo es abogado laboral y pues nos va a estar sacando de algunas dudas que tengamos aquí los trabajadores, y pues en este caso también a mi lado derecho tengo al licenciado Alejandro Luna Ramón, también abogado laboral. También pues si tiene alguna duda, usted que está en casita y que trabaja, pues nos puede echar una llamadita y con mucho gusto aquí los abogados pueden contestar sus dudas. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias, Gerson. Gracias a todos los radioescuchas por darnos este espacio y ya saben, estamos para servirles. Estamos para servirles exactamente aquí en Conexión, y el día de hoy, derechos de los trabajadores. Así que pues bueno, si usted trabaja, pues debe de conocer cuáles son sus derechos, cuáles son las oportunidades que usted tiene en el ámbito laboral, y si usted es empleador también debe de conocerlos, ¿no? Así es. Quiero comenzar con un caso que se ha estado moviendo en los medios de comunicación, y pues es el caso de Clorados 3 allá en Pajaritos. Le mando pues un sincero pésame a todas las personas que sufrieron este aparatoso accidente y que desgraciadamente perdieron la vida. A todas las familias de los trabajadores les mando un sincero pésame, y pues también retomar el tema es importante, ¿no? Trabajadores de la planta Clorados 3 exigen liquidación al 100%. En la nota que publicó la agencia de noticias ABC, pues dice que en Coatzacoalcos, trabajadores que laboraban en la planta Clorados 3 denuncian públicamente que no han recibido sus pagos por concepto de liquidación que por ley les corresponde luego de la explosión ocurrida el pasado 20 de abril y en virtud de que su contrato finaliza el 31 de diciembre. Y uno de los trabajadores explicó que la empresa Rex Construcciones S.A.D.C.B. pretende darles únicamente 7,000 pesos y que además uno de los ingenieros los está amenazando con pues agraviarlos, ¿no? en su persona. Entonces, ¿de qué trata esto, abogados? La verdad es que pues la nota me impactó en el sentido de que cómo es posible que se pisoteen, quiero suponer, que los derechos de los trabajadores. Yo no sé. Por eso están ellos aquí, y pues ¿quién comienza? Bueno, muchas gracias. Alejandro Luna. Este es un tema muy difícil, ya que muchas veces cuando suceden ese tipo de desgracias, los patrones lo primero que realizan es correr y no respetar los derechos de los trabajadores, que también hay que tomar en cuenta, ¿sí? Ver qué tipo de contrato tienen, ¿sí? Si se está llevando a cabo, ¿sí? Y la fuente de dónde venga eso, claro, porque muchas veces ya es una cuestión, hasta llega a ser hasta política.
Ahora, Ok. si llegase a ser así como lo están manejando, de que no se debe de pagar, efectivamente están violando sus derechos como trabajadores. ¿Por qué? Porque al momento de firmar un contrato, la empresa les debería de pagar hasta el día 31 de diciembre, como lo están mencionando. Esto no lo podemos dar a conocer realmente, ya que la empresa actualmente tengo conocimiento de que no ha informado o no ha dado un mensaje, ¿sí?, por uno de los directivos, dando a conocer esa situación. La verdad desconozco el tema, solamente es lo que estamos viendo aquí en la noticia. Por lo que veo, por lo que leo, es de que, pues bueno, los trabajadores que son 25, de unos 25 a 30 personas, dice José Antonio Galicia, que es un tubero especialista que trabajaba para la empresa Rech Construcciones SADCB, pues dice que bueno, los quieren liquidar, o más bien los quieren finiquitar con 7,000 pesos, y que bueno, eso es lo único que les van a dar, sin motivo alguno. Bueno, sí hay un motivo, obviamente, la desgracia que ocurrió, pero pues como empresario, como empresa, pues simplemente les están dando las gracias y para sus chicles. Yo lo veo así, ¿no? ¿Usted cómo lo ve, abogado? Claro, bueno, como lo comentaba el abogado, estamos realizando un comentario sin tener más información al respecto, porque sí, como lo comenta, si hay la nota, hay un contrato hasta el 31 de diciembre, pues lógicamente que la empresa debe pagarles a los trabajadores su salario hasta el 31 de diciembre, porque obviamente no sabemos si ya hay un posicionamiento oficial al respecto sobre la situación de la empresa, si ya la empresa se declaró en quiebra, si la empresa va a desaparecer. Entonces, hasta que no exista un posicionamiento oficial ante la autoridad laboral, que en este caso sería la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al respecto, pues los trabajadores deben seguir percibiendo todas las prestaciones legales que obran en el contrato que firmaron hasta el 31 de diciembre. Sí, bueno, aquí estoy leyendo que los trabajadores confirmaron que tampoco siguen cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, e incluso sospechan que la empresa los dio de alta con un salario inferior al que percibían. ¿Esto en qué afecta al trabajador? Bueno, pues afecta sus derechos, porque obviamente a los trabajadores que fueron o tuvieron consecuencias del riesgo de trabajo por la explosión, pues lógicamente si se les tiene que pagar alguna indemnización, una incapacidad ya sea temporal o incapacidad definitiva, pues lógicamente que si están dados de alta en el seguro, ante el Seguro Social, afecta mucho en la cuestión en razón de las prestaciones económicas que se les deben de otorgar, más bien, ¿no? Porque bueno, entre si los fueron dados de alta ante el INSS con un salario bajo, pues lógicamente que las prestaciones económicas van a ser muy bajas. Si fueron dados de alta con el salario real, pues lógicamente que sus prestaciones y su salario será, sobre todo las incapacidades temporales, ¿no? Pues obviamente les van a estar pagando el seguro en cuanto a la cotización que tiene el seguro, porque pueden tener un salario ante la empresa, ¿no? Pero el seguro va a pagar la cotización de las incapacidades según el salario que percibían. Por ejemplo, si yo gano, no sé, por poner un ejemplo, 2,000 pesos quincenales, por poner un ejemplo, y a mí me cotizan con 1,000 pesos quincenales, pues yo voy a recibir mucho menos, o la mitad de lo que debía haber percibido. El salario. Sí, es correcto. Sí, esto es dado, tu proporcional es en base a tu salario. Esto muchas veces, bueno, la mayoría de veces lo realizan las áreas de contabilidad para poder pagar un poco más, un poco menos de impuesto, pero al final que viene afectándose al trabajador. Porque de inicio la empresa sí tiene que seguir pagándole al trabajador, pero posteriormente, al pasar el tiempo, la misma ley te marca que el Seguro Social es el que tiene que comenzar a pagar al trabajador. Es cuando vienen las disminuciones en una cuestión tremenda, porque a muchos trabajadores, para evitarse pagos excesivos, los dan de alta con salarios mínimos. Sí. No, pues qué lástima, ¿no? Quienes hacen eso. Entrevistado a las afueras de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, la Profedet, acusó, en este caso, José Antonio Galicia, quien es el tubero especialista de la empresa Rech Construcciones SADCB, que la procuradora auxiliar Sandra Inés González Pérez, pues les está haciendo de lado y que está prefiriendo a la empresa que es Rech Construcciones SADCB, así como
pedirles que no contraten a un abogado para defenderse. Por favor, explíqueme usted esto, ¿es legal? Bueno, en primer término, debemos ver si es verdad, claro, porque todos como mexicanos pues tenemos derechos, lo sabemos, ¿verdad? También somos lenguas de vez en cuando, Y ¿no? a veces sí aumentamos un poquito más, ¿por qué? Porque el derecho de No contratar... estoy diciendo, perdón que te interrumpa, no estoy diciendo que José Antonio Galicia sea lengua. O sea, yo le dije que a veces hay personas que exageran en lo que es del contexto, ¿no? Sí, es que muchas veces, como comentábamos, los trabajadores también quieren recaer en otros juegos, ¿no? En otro tipo de burla. ¿Por qué? Claro. Porque todo el mundo como trabajador tenemos derechos, ¿no? Se puede acercar, bueno, en este caso no sé si existe un sindicato que los esté apoyando, se pueden acercar a su sindicato, se pueden juntar a la misma junta, ¿no? Que hay abogados especialistas que los pueden apoyar, o en su caso hay muchas páginas en internet que también los pueden ir asesorando, ¿no? Les pueden decir cuáles son sus derechos y en el caso de las obligaciones de los patrones. La misma Organización Internacional del Trabajo, sí, que es una organización que está avalada por la ONU, ¿sí? Ok. Por vía internet los puede apoyar, claro, ¿sí? O Y sea, más en este tipo de casos tan específicos e importantes. ¿Por qué? Porque al final, si no están respetando sus derechos como trabajadores, no están respetando sus derechos como humanos. Exactamente, ¿no? Sí, yo recomendaría a todos los trabajadores que se encuentran en esta situación, pues obviamente que no dejen pasar el tiempo, ¿no? Porque pues, también los tiempos es algo valioso en este caso, ¿no? Porque, bueno, En ellos cuestiones pueden... legales. Sí, en cuestiones legales. Como ya lo comentaba el abogado, existen los procuradores de la defensa del trabajador, entonces ellos pueden acudir ante a esa instancia, o como lo comentaba, pueden acudir a un abogado particular, ¿no? Que asesorarse, ver cuáles son sus derechos y que los tienen, ¿no? De hecho los tienen. En este caso, en esta nota que tengo aquí en mi mano, que publicó la agencia de noticias ABC, si fuese cierta la información que está dando José Antonio Galicia, tubero especialista de la empresa Rech Construcciones S.A.D.C.B., pues sí tendría que contactar a un abogado de inmediato, ¿no? Así es. ¿Sí? Y si fuese cierto lo que está diciendo Sandra Inés González Pérez, pues estaría infringiendo la ley. Claro. ¿Sí? Violando los correcto? derechos de los trabajadores. Así es. Pues bueno, Sí, la información ya se dijo. Vamos a un corte y después vamos a seguir platicando más acerca de los derechos de los trabajadores. Conoce cómo administrarte en Conexión Financiera. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 4:14. Hay algo que debemos dejar muy claro entre los veracruzanos. En esta campaña no hay guerra sucia. Lo que sí hay es dinero sucio y mucho. Por eso le pedimos a Miguel Ángel Yunes que declare su riqueza ya, que demuestre sus propiedades ya, que explique de dónde sacó tanto dinero ya, que no mienta, solo se acumula tanto dinero metiendo las manos donde no se debe. ¿Guerra sucia? No, Miguel Ángel, dinero sucio, el de usted. Partido Revolucionario Institucional, Veracruz. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Todos los martes y jueves, en punto de las 7 de la noche, escucha Conexión con tu Esencia, un programa que te mantiene en equilibrio. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexiónveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexiónveracruz.com.mx.
Ubicado al norte del estado, Álamo Temapache es una región de Veracruz cuya principal actividad económica es la producción de naranja. Es por ello que en esta región se celebra la Fiesta de la Naranja, festividad muy representativa que trasciende desde el año 1945 y cuya más grande tradición es la carrera del colotero, que consiste en una competencia en la que los participantes avanzan con una canasta de naranja en la espalda hasta el final del trayecto. El nombre de Álamos se deriva de la gran cantidad de árboles de esta especie que existe en los márgenes del río Pantepec. El platillo regional por tradición es el zacahuil, propio de la Huasteca. Se acostumbra a guisarlo usando un cerdo entero, el cual, después de ser adobado con una mezcla de chile ancho, chipotle, tomate, cebolla, vinagre y condimentos, es envuelto en una hoja de plátano y cocido en horno de barro. ¿Sabías que en los servicios que las Afores ofrecen a los trabajadores son la posibilidad de traspasar su cuenta de una Afore a otra, el envío de un estado de cuenta cada 3 meses al domicilio del trabajador, la actualización y corrección de cualquier error en los datos de las cuentas que el trabajador reporte y los retiros parciales en los casos de desempleo y matrimonio? Son las 4:17. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Conoce cómo administrarte en Conexión Financiera. Queridos amigos, estamos de vuelta en Conexión Financiera y ustedes conocen cómo administrarse. Pues el día de hoy vamos a platicarle cómo administrar pues también lo que nos toca del proporcional, lo que nos toca del finiquito y demás, porque aquí estamos hablando acerca de los derechos de los trabajadores y esto yo creo que es un tema muy muy importante para todas las personas que nos escuchan en las 3 regiones, en Álamo, Papantla, Tlacotalpan, y para quienes nos ven y nos escuchan por internet. Pues bueno, aquí los abogados laborales, José Juan Bernal Melgarejo y Alejandro Luna Ramón, pues nos están sacando de dudas y pues nos están explicando también lo que es y lo que no es. Porque como ya dije en el corte pasado, antes del corte pasado, pues hay personas que pues hablan de más y quieren sacar provecho de situaciones adversas y también eso no se vale, ¿no? Tenemos un ejemplo, licenciado José Juan, que trata de... Sí, es un asunto muy sonado el año pasado, aproximadamente el 17 de marzo, pues obviamente a nivel nacional en varias cadenas de televisión se dio a conocer la explotación de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín de Baja California. Bueno, obviamente ahí por más de varios años se ha estado llevando esta práctica y no tan solo ahí, sino también en nuestro estado. Hay trabajadores que son explotados por ser jornaleros agrícolas, obviamente porque estos trabajadores son de escasos recursos, a ellos pues lógicamente también si varios personas, trabajadores de aquí de la ciudad desconocen cuáles son sus derechos laborales, pues cuánto más estas personas que se dedican a labor en el campo, ¿no? Sí, abogado, perdón que te interrumpa, dijiste algo muy importante. Son personas de escasos recursos y muchas de las veces los contratistas, o más bien los empresarios o las personas que son empleadoras, se aprovechan de eso para abusar de los derechos de los trabajadores. Y tú, trabajador que nos estás escuchando, nos estás viendo, tienes derechos. Así tengas estudios o no tengas estudios. ¿Estoy en lo correcto? Claro. Pues obviamente de los derechos, pues lógicamente habría que también precisar que por el solo hecho de ser un ser humano tenemos derechos. Y obviamente existe dentro de esa conceptualización de los derechos humanos laborales. Que también hay una reforma, en relación a esta situación de los derechos humanos laborales, que acaba de realizarse también con la reforma que sufrió la Ley Federal del Trabajo en noviembre del 2012. El 11 de noviembre del 2012 se introdujeron nuevas situaciones de prestaciones a las que tienen los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque pues, obviamente simplemente, a veces se puede confundir que nos referimos a trabajadores
como personas del sexo masculino, ¿no? Pero también están las Las trabajadoras. trabajadoras, que tienen- obviamente. Sí, y aquí retomar un tema, un paréntesis, retomar un tema importante que me viene a la mente en este momento, es si soy persona de escasos recursos, soy persona que no tengo estudios, hasta cierto punto, y perdón por la palabra, pero es el contexto, pues soy ignorante, en el sentido de que no conozco mis derechos ni nada por el estilo, y si no me dan a firmar un contrato laboral, ¿tengo derechos? Así es, la Ley Federal del Trabajo establece que, bueno, aun cuando no se tenga un contrato por escrito y la contratación haya sido de manera verbal, el trabajador sigue teniendo los derechos y obviamente derecho a percibir las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué son? Básicamente son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, pago de días festivos, prima dominical, no sé, el derecho a la cuestión de las madres cuando tienen un bebé, pues obviamente el derecho a tener unos periodos de 30 minutos, dos periodos de 30 minutos en el día para poder amamantar a sus hijos y en un espacio obviamente adecuado. Bien. ¿Qué más podemos agregar a esto? Y tomando a esto, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia dio una resolución y un avance muy importante en materia de trabajo, donde los trabajadores, por ejemplo, ¿no?, que se encuentran como trabajadores de confianza, o así los conocemos, ¿sí?, van a tener ahorita ya el derecho de cobrar un finiquito, como muchas veces los conocemos. ¿Esto por qué? Porque anteriormente las empresas no lo otorgaban, ¿sí? Y es un gran avance. Sí, es un gran avance para los derechos de los trabajadores, sin duda alguna, porque pues hay muchas empresas que más bien no contratan porque no firman ningún contrato, ¿no? Y los tienen como de confianza, pero pues ya hay una reforma que los avala. No, y claro, y al momento de no contratarlos, si no firmaron un contrato, no quiere decir que no trabajan o que no son contratados. Efectivamente, exacto, no existe el papel, ¿sí?, pero los derechos como trabajadores los tienen. ¿Y cómo compruebo que estaba yo trabajando para la empresa? Bueno, pues hay diversas situaciones, puede ser, hoy en la actualidad la cuestión es que todas las empresas, la mayoría paga vía nómina, bancos, obviamente es estados de cuenta. Estados, ¿no?, de cuentas, ahí van a aparecer los depósitos, tenemos también la cuestión de la prueba testimonial, 2 testigos que avalen que estabas laborando ahí en la empresa. ¿Y qué sucede? La carga de la prueba la tiene la empresa porque, bueno, hay el artículo, si mal no recuerdo, 184 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que el patrón, tiene la obligación de tener nóminas, listas de raya, los contratos, ya sea de contratos individuales o contratos colectivos, según se trate. Y bueno, esa es la situación. Si yo, trabajador, afirmo que estoy trabajando para una empresa y el trabajador me dice que no es cierto, bueno, pues obviamente nosotros tenemos esa presunción de estar laborando para la parte patronal. Yo puedo traer un ejemplo, no estoy diciendo que yo, pero yo puedo traer dos testigos que avalen que estaba yo laborando en una empresa y con eso la ley me podría otorgar todos los derechos. Sí, claro, así te lo marca. Bueno, así claro, con ciertos requisitos, ¿no? Y tienes que iniciar un procedimiento laboral, ¿sí? Y pues si tú llegas a cumplir esos requisitos, obviamente la ley te tiene que proteger. Ok, bien. Retomando el caso de San Quintín. Los jornaleros. ¿Sí? Los jornaleros de San Quintín, porque pues bueno, de ahí surgió esta duda. Ellos pues eran personas de escasos recursos, me atrevo a decir que muchos de ellos tal vez no tenían ni la primaria. ¿Y qué pasó? Pues bueno, la cuestión es que estaban siendo explotados por, varios patrones que se dedican a la cosecha de varios productos agrícolas, así es. Obviamente ahí es una serie de situaciones, por ejemplo, hay algunos reportes que manifiestan en relación a esta situación, que se estimaba que en el 2009 en 9.200.429 personas, de las cuales se calcula que un total de 2.040.414 son jornaleros que trabajan directamente en el sector agropecuario, y el resto de miembros de los hogares de los propios jornaleros. Es decir, y lo más grave, ¿no?, de esta situación, había también niños que estaban sometidos a jornadas de trabajo más de 8 horas, que recordando un poco que acaba de pasar el 1 de mayo, esta situación de los mártires de Chicago, haciendo un paréntesis, fue porque básicamente reclamaban en 1886, si mal no recuerdo,
que su reclamo más evidente, fuerte, era que solo laboraran en la jornada de 8 horas laborables, 8 horas para estar en casa y 8 horas para obviamente dormir y retomar fuerzas para volver a la jornada. Y esta situación fue hace, no sé, más de 200 años, y hoy en día tenemos este caso en nuestro país que, bueno, se está dando. El año pasado. La sobreexplotación se refiere a trabajar más de 8 horas laborales. Exactamente, como básicamente de esa situación, ¿no? Pero también la cuestión de que, bueno, más de que los niños estaban siendo explotados más que los papás también. Más que los padres. ¿Qué pasa cuando se pasan de las 12 horas? ¿Tienen que pagar algunas horas? De las 8 horas. ¿De las 8 horas? Pagar horas extras. ¿Sí? Bueno, el caso San Quintín pues es un claro ejemplo de que no se está acatando la ley laboral. Claro, ¿sí? Hay violaciones. Hay violaciones. ¿Conoces algún otro ejemplo de violaciones laborales? Retomando ahorita el tema de la violación de los derechos de los trabajadores, ¿no? Es importante mencionar que en este caso las instancias internacionales han también ya recurrido muchas reformas, ¿sí? A la mano con la OEA, con la ONU, ¿sí? Para el respeto de esto, ¿no? Y también el respeto de los niños trabajadores. Muchas veces las necesidades de las familias hacen que tengan que trabajar los niños, ¿sí? Que no debería ser así, pero bueno, vamos a hablar de un ser y un deber ser, ¿sí? Claro. El ser es la realidad y que están trabajando y que sea reconocido y respetado, ¿sí? Actualmente, ¿cuántas veces no vemos aquí en nuestro país, ¿no? Cuántos niños explotados y que las autoridades, por desgracia, pues no realizan ningún tipo de acción. Y aquí, mira, hay que hacer una gran diferencia, ¿no? Una cosa es que yo explote a un niño y otra cosa es que yo tenga la necesidad de poner a trabajar a un niño, ¿no? Así es. Sí, eso es muy distinto. El respecto, por eso, el año pasado, el 12 de junio del 2015, hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo también en ese sentido, para regular la cuestión esta de que los infantes puedan laborar, pero bajo ciertas circunstancias que, bueno, proteger los derechos del niño que también están protegidos por nuestra Constitución, ¿no? Así es. Pero es increíble, como lo decía el abogado. Por ejemplo, los niños en su mayoría deberían de estar en la escuela, porque así también lo marca la Constitución. Claro. Pero ahora, a raíz de, bueno, yo quiero pensar que a raíz del problema de los jornaleros de San Quintín, donde se descubrió que había niños laborando, bueno, ahora, en lugar de que la autoridad se enfoque más en la cuestión de proteger los derechos de los niños para que vayan a la escuela y no sé, apoyarlos en ese sentido, bueno, es más fácil regular las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo para que obviamente sí los jornaleros no tengan ningún problema, bueno, los empleadores de los jornaleros, y bueno, ya estoy empleándolos conforme a las disposiciones que me estás mandando en la nueva reforma, ¿no? En la nueva reforma. Y bueno, definitivamente, como tú dices, abogado, acertadamente, los niños deberían de estar en las escuelas, pero la economía familiar a veces es difícil, ¿no? Sí, así. Vamos a un corte, después del corte vamos a seguir platicando de este interesante tema, derechos de los trabajadores, y pues volvemos con más de Conexión Financiera. Conoce cómo administrarte en Conexión Financiera. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 4:30. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Perteneciente al norte de Veracruz y cuyo nombre proviene del náhuatl y significa lugar de Papanes o lugar de la luna bella, Papantla se constituye como pueblo mágico y es conocida mundialmente por la tradición de los voladores de Papantla. Esta tradición, que hoy en día es considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tiene sus orígenes en la época prehispánica, en la cual, según distintas leyendas, se utilizaba para solicitar la benevolencia a los dioses. La tradición ha evolucionado hasta la que conocemos hoy en día y que en esencia conserva las tradiciones de sus inicios. En Conexión los jueves nos volvemos ecológicos. Agenda Verde, todos los jueves a las 4 de la tarde por esta estación o en www.conexionveracruz.com.mx.
Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. En el núcleo de tus emociones se encuentra la creatividad. Epicentro Creativo, martes y jueves a las 5 de la tarde. Conexión Veracruz, todas las voces. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Son las 4:31. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Conoce cómo administrarte en Conexión Financiera. Recapitulando, el día de hoy estamos hablando acerca de los derechos de los trabajadores. Pusimos como ejemplo pues a la desgracia que hubo allá en Clorados 3 y que pues desgraciadamente también los trabajadores que pues bueno no fallecieron en este siniestro pues están viendo afectados en cuestiones de derechos de los trabajadores, ¿sí? Comenzamos con eso, pusimos también el ejemplo del caso San Quintín allá en Baja California. Así es. Sí, es en Baja California. Y bueno, seguimos con el tema, seguimos hablando acerca de cuáles son tus derechos, trabajador que nos estás escuchando, y aprende, ¿no? Aprende porque el día de mañana también puedes ser despedido, te puedes ir, y aquí es donde entran los despidos justificados y los despidos injustificados. Alejandro Luna. Bueno, para dejar un trabajo, como lo comentábamos, existen los despidos justificados y los despidos injustificados y en su caso las renuncias. Vamos a ir uno por uno. Sí. Vamos a hablar del despido. ¿Qué es un despido justificado? El despido justificado es cuando el trabajador haya recaído en alguna irregularidad que le cause algún malestar a la empresa. Es decir, como ejemplo, de que la persona haya llegado tomado, sus 4 faltas durante un periodo de 30 días, de que haya sacado información o que no esté realizando las labores que les toca. Para esto, ¿qué se tiene que realizar? El patrón o el área correspondiente llama al trabajador, se deben de levantar las actas correspondientes y dárselo a conocer al trabajador. Si el trabajador en su momento, ¿sí?, no quiere aceptar su responsabilidad, se puede iniciar un procedimiento que se llama procedimiento paraestatal y eso se puede realizar directamente en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en el tribunal. ¿Sí? Perfecto. Bien, eso es por un despido justificado. Bien. Despido injustificado, ¿qué quiere decir? Que el patrón te diga, ¿sabes qué? Ya no te quiero aquí, te me vas. ¿Sí? Esto que, ¿dónde lo podemos, qué podemos realizar para esto? Bueno, en el caso de los injustificados se puede solicitar la reinstalación y la indemnización constitucional, como lo marca el artículo 40 y el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 40 y el artículo 48 de la Ley General de Trabajo. Sí. ¿Qué dicen? A esto, ¿qué tenemos derecho? Sí, que es algo muy importante porque muchas veces ya no sabemos primero ni qué realizar, ¿no? La recomendación, no hay que firmar nada. ¿Sí? De inicio no debemos de firmar nada y en segundo lugar asesorarse, que eso es algo muy el asesoramiento es algo muy importante y asesorarse con gente que sepa de la materia, no con el amigo, no con el ingeniero y no con el arquitecto, el abogado o con todo el vecino, respeto, ¿no? Con el taxista, ¿no? Porque muchas veces, bueno, como buena sociedad, ¿sí?, todos tenemos respuestas, pero sí, antes de darle un buen asesoramiento, ¿sí?, se dan malos asesoramientos y vamos a tomar en cuenta que hablando de derecho, pues todos tenemos un término, ¿no? Sí. Y teniendo el término que nos marca la ley, pues ya no se puede realizar nada. Pero bueno. Ok, la recomendación para quienes laboran y son despedidos injustificadamente es que no firmen nada hasta que se asesoren con un profesional. Así es. De inicio. De inicio. Por ley, ¿qué nos toca? Nos toca los 3 meses de salario, la prima de antigüedad que consiste en el pago injustificadamente, ¿sí? 3 meses de salario, ¿qué más? La prima de antigüedad que consiste en los 12 días de salario por cada año, ¿sí? Ok. Nuestra proporcional de aguinaldo, vacaciones, como ya había mencionado, la prima vacacional y prestaciones que hayan generado y que no hayan sido pagadas. Que la ley te dice que toda prestación
¿sí? Que se haya generado se tiene que pagar en tiempo y forma. Pero bueno, sabemos que las empresas muchas veces no lo realizan así. En el caso que sea injustificada por la reinstalación, si existe lo de reinstalación, le tienen que pagar todo lo que son salarios caídos. ¿Qué vamos a hablar sobre salarios caídos? Es desde el momento que fue despedido al momento que termine el juicio, ¿sí? Todas sus prestaciones que tiene derecho al trabajador como sus salarios. Ok, bien, y bueno, ¿a esto le abundamos? Sí, bueno, como lo comentaba aquí el abogado, existen dos situaciones, ¿no? Bueno, la cuestión del despido justificado y el despido injustificado. Cuando se trata del despido injustificado, pues lógicamente, como lo comentaba el abogado, y para ser un poco más específico, la cuestión, el trabajador puede optar por dos situaciones, ya sea que quiera que se le indemnice, sí. O que se le reinstale en el trabajo, ¿no? Porque bueno, puede darse el caso que bueno, yo tengo un trabajo aceptable, me siento cómodo, la cuestión que por cuestiones de política de la empresa ya no, para no generar antigüedad, pues es más fácil reponer al trabajador, despedirme, ¿no? Y la cuestión es que bueno, yo por la situación que está viviendo el país, yo quiero seguir en ese trabajo, entonces puedo optar por la reinstalación también. Okay. Entonces la situación es así. También en la reinstalación, bueno, entre las prestaciones también faltó la cuestión de la participación en las utilidades de las empresas también. Ese punto también es importante, que se reparte ahorita en el mes de mayo y junio, ¿no? Atendiendo de qué empresa se trate. Ok, dependiendo de qué tipo de empresa. Así es. Bien. Ok, entonces, bueno, las prestaciones no son nada más las que conocemos, que tengo que tener seguro social, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro, pero sino que también tienen que ver con indemnizaciones. O sí, no, más bien con por ejemplo, cuando sigo siendo trabajador, pues tengo derecho en el año, ¿a qué? Bueno, en el año a percibir un aguinaldo, el pago de un aguinaldo. El aguinaldo obviamente se refiere a una remuneración económica por haber laborado durante ese año. Y bueno, la ley federal del trabajo marca que como mínimo es el pago de una quincena. 15 días de salario que está percibiendo el trabajador, como mínimo 15 días. Puede ser más, no sé, dependiendo, pero el mínimo son 15 días, no menos. Es lo que marca la ley federal del trabajo. Y obviamente también existe el pago de vacaciones. Vacaciones es también un periodo de descanso que se le otorga al trabajador al cumplir un año. La Ley Federal del Trabajo determina que bueno, al cumplir el trabajador un año de labores tiene derecho a 6 días de descanso. Y bueno, así sucesivamente hasta el cuarto. Por ejemplo, en primero son 6, en el segundo son 8, en el tercero son 10 y en el cuarto son 12. A partir del quinto año, simplemente serán por cada 5 años 2 días. Ok. Entonces, o sea, a los 4 años son 12 días de descanso y después de esos 4 años, cada 5 años aumentan 2 días. 2 días, así es. Y obviamente también el pago de una prima vacacional, que es el 25% sobre el monto que se dé sobre por ejemplo, en el primer año, 6 días de vacaciones, el salario que perciba de esos 6 días hay que aumentarle un 25%, que son la prima vacacional. Ok, perfecto. Y bueno, ¿y qué pasa si yo renuncio o me voy de la empresa por mis propios piecitos? Retomando tantito lo que estábamos platicando, hay un punto muy importante, ¿no? El pago de las cotizaciones de las aportaciones, en este caso vamos a hablar de Seguro Social, y las aportaciones que se hacen en Infonavit o Afoviste. ¿Por qué? Porque muchas veces los abogados se nos pasa poder demandar esa parte y cuando queremos jubilarnos, ¿sí? Nos damos cuenta que nuestro procedimiento duró 2 años y esos 2 años, ¿dónde quedaron, no? Se fueron al ¿sí? WC. Entonces sí, es muy importante ver todos estos puntos, pues ahora sí, para poder rescatar todos tus derechos que tienes tú como trabajador. Sí, de manera íntegra. Excelente. ¿Y si me voy? Pues bueno, me esperan donde llegue, ¿no? También tenemos derechos cuando tienes renuncias, pues lógicamente tienes las prestaciones, a lo que ya manejábamos, aparte de las vacaciones, del aguinaldo, pues obviamente hay proporcionales, lo que se le llama proporcionales. Por ejemplo, si en lo que se refiere al aguinaldo tienes que cumplir un año, que sería para que tengas derecho a percibir
esa cantidad de los 15 días como mínimo. Pero si supongamos que vamos a tomar que tú entraste en enero, ya cumpliste un año y te vas al mes siguiente, febrero del año subsecuente, entonces obviamente tienes derecho a un proporcional de esos 15 días. Sí, exactamente, para que se entienda mejor. Se dividen los 15 días de aguinaldo entre los 12 meses del año. Entonces estaríamos hablando de 1.25, el porcentaje sería 1.25 por día del salario. Entonces ahí está, 2 meses serían 2 días y medio de pago de aguinaldo. Ok, perfecto. Entonces tenemos para las personas que renuncian que se les paga un proporcional del aguinaldo. Del aguinaldo, pero aparte, vacaciones, los salarios que hayan percibido en la quincena hasta que renuncien, ¿no? Obviamente. Y también la participación de las utilidades de la empresa, la prima de antigüedad, siempre y cuando los trabajadores tengan más de 15 años. Única y exclusivamente esa prestación opera en este sentido cuando tengas más de 15 años, porque tú estás dando por terminada de manera voluntaria la relación laboral. Ok, y si tienes un año laborando, no tienes acceso a estas prestaciones. A la prestación únicamente de prestación de prima de antigüedad, a las demás sí. A las demás sí. A las demás sí. Perfecto, bueno, entonces estamos hablando de que, todos los trabajadores que comprueben estar laborando en una empresa por más de un año tienen derecho a poder percibir un ingreso después de haber participado dentro de la empresa. Claro. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Y bueno, ¿o quieres abundar algo más acerca es importante también tomar en cuenta que, la ley te marca, en el caso de los aguinaldos, te marca 15 días, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones sindicales, obviamente en sus rubros, han conseguido hasta 90 días, como el caso de los maestros, ¿no? Entonces, las proporcionales van en base, ¿sí?, a lo que haya conseguido en este caso, o al lugar donde estás laborando, ¿sí? Porque por lo mismo que comentábamos hace rato, ¿no? Mucha gente al momento de hacer su finiquito, ¿sí?, dice, es que yo sé que a mi compadre que es maestro le pagaron 90 días y yo me pongo los 90 días. No es cierto, eso no es mentira, ¿sí? También como consejo es importante mencionar, hay empresas que quieren llegar a un buen acuerdo con su trabajador, realícenlo, ¿sí? Si se puede realizar, si se les va a pagar lo que marca la ley, pero siempre es bueno consultar a un abogado. Bien, aquí Estela Figueroa nos está comentando en un WhatsApp, nos está escuchando, te mando un saludo, Estela, gracias por escucharnos y por tomar el tema, que si no tiene un año laborando en la empresa, también le toca algún tipo de... ¿Sí? Sí, lo que habíamos comentado ahorita, los proporcionales, vacaciones, proporcional de aguinaldo, obviamente los días laborados, si es que no se le están otorgando, pues eso también tendría derecho a la prima vacacional. Ok, sin tener un año. Sin tener un año, así es. Quiero leer el artículo 48 de la Ley General de Trabajo y dice: el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Si el juicio corresponde no comprueba, si el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la reinserción, el trabajador tendrá derecho, además cualquiera que hubiese sido la acción, no tengo lentes. La acción intentada a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumpla el laudo, ¿no? Claro. Tradúzcanme esto, por favor, ¿no? Yo la verdad no sé de derecho. Sí, lo que habíamos comentado, ¿no? La cuestión es que, el trabajador cuando es despedido, es víctima de un despido, ya sea injustificado, tiene derecho ya sea que se le indemnice o a ejercer la acción de reinstalación, es decir, que es lo que nos explicabas, abogado. Sí, exactamente. Sí. Y también es esa situación, la cuestión es, por ahí quiero aclarar esa situación que leíste ahorita del artículo 48, sí, que a partir de la reforma del 2012, sí,
ya todos los juicios que se inician a partir de esa reforma, ya los salarios vencidos, los salarios caídos que se le llama, es decir, durante el tiempo que dure el juicio, simplemente se le pagará al trabajador 12 meses después de pasar el salario. Ajá. Después de esos 12 meses solamente se le pagará un interés sobre el monto que generen esos meses. Okay. Ya no es como antes que, bueno, desde que se iniciaba el juicio hasta que si podrían pasar 5 o 6 años y era una cantidad de salarios caídos, ya no, en la actualidad ya no aplica esa situación. Ya no aplica. ¿Qué consejo le damos a las personas que están peleando allá en Colorados 3, pues que se les pague la indemnización? Pues el primer consejo es que se acerque a un abogado, ¿sí? O en su caso, si no tienen recursos para poderlo contratar, que se acerquen a la junta, ¿sí? Local para que los puedan asesorar. Sí, en la Procuraduría Federal. La Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores. Excelente. Y bueno, hablando de procuradurías y demás, pues aquí en el estado hay una Secretaría del Trabajo. ¿Este ente a qué refiere? ¿Qué funciones tiene? Bueno, la Secretaría del Trabajo, dentro de sus miles de funciones, porque son demasiadas, podríamos mencionar algunas, es el organizar políticas públicas sobre trabajo, capacitaciones y pues en lo que nosotros nos incluye es la protección al trabajador, ¿sí? Ajá. Que es la parte más importante, ¿no? Este organismo tiene gente especializada también para la asesoría, ¿sí? Para los trabajadores, y en su caso pues está la junta, ¿no? Que es dependiente ahorita de la secretaría, ¿sí? Donde se realizan o se inician varios de los juicios, ¿sí? Con gente especializada también para la protección de todos los trabajadores. Les mandan un saludo, dicen que muchísimas gracias por el tema. Gracias. ¿La Secretaría del Trabajo también puede asesorar? Sí, obviamente puede dentro de la Procuraduría Federal de Defensa, Procuraduría de Defensa de los Trabajadores, en el estado pueden, hay abogados que se encargan de asesorar a los trabajadores que han sido víctimas de un despido. También dentro de las funciones de la Secretaría, pues bueno, está en un apartado el capacitar a los trabajadores, es decir, proporcionar personal a los empleadores para que capaciten a sus trabajadores, porque eso también es un derecho de los trabajadores, okay. Que tengan una capacitación. Bien, excelente. Y bueno, yo puedo acudir, por poner un ejemplo, a la Secretaría del Trabajo para que lleven mi caso de forma gratuita, por ejemplo, si yo no tengo para pagar a un abogado. De hecho, para eso, esa es la función específica de los procuradores. Ok. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el trámite? ¿Con quién se dirige uno? Con los procuradores que se encuentran ahí, obviamente en las juntas, aquí lo tenemos muy cerca, aquí en Ávila Camacho 195. ¿En la ciudad de Jalapa? En la ciudad de Jalapa, así es. Ahí están los procuradores, también en las diversas juntas también existen estos procuradores, y bueno, los requisitos cuáles serían, bueno, que el trabajador les proporcionen los elementos más, la información más elemental, ¿no? Es decir, el nombre del patrón, la dirección de la empresa, su salario que tenían, percibiendo últimamente, cuál es la causa por la que acuden, si ya, no sé, si quieren que se les reinstale, si fueron víctimas de un despido, si renunciaron, si miles de situaciones, ¿no?, que pueden darse. Bien, y bueno, vamos a un corte. Después del corte vamos a seguir tratando el tema de las funciones que tiene la Secretaría del Trabajo también, claro, en este caso, ¿no? Vamos al corte y volvemos. Conoce cómo administrarte en Conexión Financiera. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 4:50. El virus de inmunodeficiencia humana es el virus que desarrolla el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH daña las células del sistema inmunológico, las defensas del cuerpo que luchan contra infecciones y enfermedades. Con el paso del tiempo y en medida que el virus destruye estas células importantes, el sistema inmunológico va teniendo menos capacidad de proteger al cuerpo de enfermedades. El VIH no destruye las células rápido y es posible que las personas infectadas con el VIH no tengan síntomas por muchos años. Se verán completamente saludables
saludables y se sentirán perfectamente saludables. Puede que estas personas ni sepan que están infectadas a no ser que se hagan una prueba de anticuerpos. El SIDA es la última etapa de la infección del VIH. El VIH gradualmente destruye la parte del cuerpo que te protege de las enfermedades e infecciones. Ya cuando ese sistema está débil, tu cuerpo no está protegido contra diferentes tipos de infecciones como una pulmonía, ciertos cánceres e infecciones en los ojos. Sin estas defensas, tu cuerpo no puede luchar contra estas infecciones y muchas veces estas infecciones te matarán. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Los temas científicos no tienen que ser aburridos. Nosotros los hacemos divertidos en Ciencia en Conexión. Todos los martes a las 4 de la tarde por esta estación y en www.conexionveracruz.com.mx. Son las 4:52. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Conoce cómo administrarte en Conexión Financiera. Hago una corrección, ese rato dije Ley General del Trabajo y es Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, abogado José Juan Bernal. Y bueno, retomando el tema de la Secretaría del Trabajo, pues tiene funciones para los trabajadores, tiene asesores, capacitadores. ¿Qué más hay ahí? Bueno, retomando el tema de la Secretaría, ¿no? A partir de la reforma que se realizó en el 2012, en el 2014 en el estado de Veracruz, se abren nuevas áreas, que es un área conciliatoria, donde invitan al patrón y al trabajador, en el caso de que haya un despido justificado, o justificado también muchas veces, ¿sí? ¿Justificado a llegar, o justificado? Sí, puede ser de las dos, las sí. dos. Llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo para qué? Para no iniciar un procedimiento. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que los procedimientos, por la carga que tienen estas entidades, pues muchas veces se llegan a alargar demasiados años. Entonces, para darle un poquito de agilidad, está esta área que muchas veces también nos sirve para hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque de igual manera a la empresa como al trabajador se hace una sugerencia, se puede realizar un convenio, ¿sí? Se da cumplimiento del convenio y esto termina. Oye, ahorita se me vino a la mente, recuerdo una nota que leí hace unos días de una exgerente de un restaurante, no voy a mencionar nombres, ustedes sí, quienes conocen la nota pues deben de saber de qué se trata. Una exgerente de un restaurante demanda ante medios de comunicación y bueno, ahora también ante la fiscalía y bueno, no sé hasta dónde llegó el tema, que su patrón, bueno, el exgerente, bueno, el gerente, más bien el director general de la empresa, la despidió injustificadamente y aparte, ahorita como lleva el proceso legal y demás, la está amenazando. ¿Qué pasa cuando hay amenazas? Bueno, en este caso vamos a ver diversos. Puede irse, bueno, de inicio como trabajadora se tiene que ir a la junta, ¿sí? Esto es para iniciar su juicio de manera laboral. En el caso de que, bueno, ya está contra la integridad de la persona, en este caso puede poner una denuncia, ¿sí? Y puede hacer hasta una observación ante derechos humanos. Ok. ¿Y esto implica? Sí, bueno, la cuestión del despido del que alude el caso al que estás comentando, bueno, como lo comenta el abogado, si ya se está ventilando el asunto o el juicio ante la junta correspondiente, esto quiero entender que es la junta local de conciliación y arbitraje, bueno, pues el juicio se va a llevar su trámite, ¿no? Es decir, bueno, va a recaer un laudo y bueno, ahí la autoridad laboral determinará si efectivamente fue víctima de un despido o no fue así, ¿no? Ok, bien. Entonces, bueno, a ustedes trabajadores que están en casa, pues bueno, y que han seguido el programa,
han escuchado que aparte de tener derechos también tienen asesoría legal gratuita que es por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Claro. Excelente. Bueno, ¿y algún caso ejemplo que podamos poner, Alejandro Luna? Me gustaría también hacer mención de que muchas empresas o a veces hasta el mismo Estado a sus trabajadores les dicen que tienen convenios, ¿sí? Convenios para no dar finiquitos, convenios para no dar liquidaciones, convenios con sindicatos. Efectivamente, muchas veces existen convenios con sindicatos para la mejoría del trabajador, ¿sí? Para la mejora. Sí, mejor, sí. Mejor. Siempre. Sí, nunca para perjudicar al trabajador. Ese tipo de convenios, esto que muchas veces los patrones realizan, no existen. Eso es muy importante. No existen. ¿Por qué? Porque existe una ley que los protege. Que no les den a tole con el dedo, que no les digan que tienen convenios con X o Y personas para no hacer válidos sus derechos. Esto, sí hay convenios, como dice Alejandro Luna, pero para bienestar de los trabajadores. ¿Estoy en lo correcto? Así es, se supone que el sindicato, dentro de sus función esencial es la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y obviamente de sus agremiados. Y para ser un poco más preciso, la Ley Federal del Trabajo prevé que es nulo renunciar, que los trabajadores en un escrito renuncien a los derechos que tienen. Entonces, obviamente, si no se puede darse el caso de que firmen algún documento por desconocimiento de la ley, donde renuncian, no sé, al pago del aguinaldo y demás prestaciones. Esa situación es nula. Pueden presentarse ante la Junta a demandar más que nada, ¿no? Demandar, porque la Junta única y exclusivamente se encarga de dilucidar los conflictos de carácter laboral. Ya si eso se trata de otra situación, pues está la Fiscalía, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué diferencia hay entre demandar y denunciar? Bueno, la demanda se refiere a, en este caso, tratándose de la cuestión laboral, la Junta, como te lo comentaba, va a dilucidar o va a resolver el asunto en relación a que si el trabajador tiene derecho a las prestaciones que reclamó, en este caso podría ser salarios caídos, aguinaldo, prima de antigüedad, por la cuestión de un despido injustificado. Ya el denunciar es poner los hechos en conocimiento de una autoridad, que en este caso sería la Fiscalía, para determinar si hay una responsabilidad de tipo penal. Ok. Bueno, el tiempo se nos está yendo. Palabras finales, Alejandro Luna. Pues de igual manera, como lo hemos recalcado durante todo el programa, invitar a las personas a que cuando tengan un caso de este tipo se acerquen a personas especializadas o se acerquen a la Junta, ¿no? Porque pues los pueden guiar de una buena manera para pues al final tener también un ahorrito, ¿no? Sí, bien. Licenciado José Juan. Pues gracias por la invitación y pues obviamente la conclusión sería que a los trabajadores que nos están escuchando, que se acerquen a las procuradurías de la defensa de los trabajadores, que se informen. Hoy en día tenemos el internet, no sé, diversas organizaciones también que se dedican a, como ya lo comentó el abogado, la Organización Internacional del Trabajo, ahí donde también pueden asesorarse y tienen derechos los trabajadores por el solo hecho de cumplir una semana o un día y son despedidos, tienen derecho a percibir una prestación. ¿Por un día, abogado? Así es. Desde un día usted tiene los derechos que le competen a lo laboral, ¿sí? Así es. Bueno, pues tuvimos aquí en el estudio al abogado laboral José Juan Bernal Melgarejo y Alejandro Luna Ramón, también abogado laboral. El tema de hoy, derechos de los trabajadores. Tuvimos varios ejemplos y pues bueno, no queda más que agradecerles a la audiencia por habernos prestado la atención debida y esperando que esto les sirva, porque Conexión Veracruz es una radio social que se dedica a orientar a la ciudadanía, a proponer temas de interés público. Muchísimas gracias, yo soy Gerson Levy, nos escuchamos y nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta pronto. Conoce cómo administrarte en Conexión Financiera.